Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de balance hídrico ya como para redondear y terminar el tema de fisiología renal. Ya vimos que en fisiología renal una de las funciones esenciales de la función renal precisamente era mantener la homeostasis. Habíamos definido con precisión lo que era la homeostasis, que decíamos que era mantener la composición y el volumen de los líquidos corporales. Entonces, como para cerrar la importancia de estos los líquidos corporales, vamos a ver que existe un balance hídrico, es decir, que generalmente nosotros adquirimos agua, adquirimos por la alimentación y por el agua bebida, pero también vamos a ver que perdemos agua en forma continua. Por eso la hidratación y la pérdida son dinámicas, ya que continuamente estamos perdiendo líquidos, por lo tanto continuamente los líquidos corporales se van equilibrando de acuerdo a todos los mecanismos homeostáticos que estuvimos hablando. Esta diapositiva ya la hemos visto muchas veces, donde decimos que la función renal era precisamente la composición, mantener la composición y los líquidos corporales, tanto el volumen, que habíamos hablado acá de cómo estaba distribuido entre el intracelular y el extracelular, la composición, especialmente de los electrolitos, su función esencial, que tuvimos ya una charla específica con respecto a la regulación del pH, y los circuitos importantes también con respecto a los endocrinos, a la vitamina D, a la eritropoyesis y con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que son tanto la eritropoyetina como la renina son hormonas secretadas en el riñón, y en el caso de la vitamina D tiene una activación muy importante en 1,25-colecalciferol, que es la que va a actuar a nivel de los huesos, del intestino y de las células inmunes. Recordemos que el 60% del peso corporal lo tenemos atribuido a agua o al líquido, y que no es agua pura, sino que son soluciones con sus solutos correspondientes, y que esa distribución aproximadamente la mayor parte, el 40%, está dentro de las células, que los divide la membrana celular, y todo aquel líquido que está fuera de la membrana celular es el líquido extracelular, donde tenemos el espacio adyacente a la célula, que es el espacio intersticial, y después tenemos el plasma, que es el componente líquido de la sangre, y que es el que va circulando, y su función esencial, como vimos en fisiología de la sangre, que era la de transporte, y que utilizaba el vehículo del agua para transportar los distintos solutos, y de así se producía a nivel de la migración del agua con los solutos y la vuelta entrada a nivel de la microcirculación, respondiendo a la ley o a la fuerza de Stirling, y que existe un componente de líquido, que es el transcelular, que es aquello en las cavidades cerradas, como son el líquido articular, el líquido sinovial, el líquido cefalorraquídeo, el líquido que se encuentra dentro de las pleuras, en la cavidad pleural y en la cavidad abdominal. Vimos también la composición, y acá en esta diapositiva vemos que tanto la entrada como la salida de líquido, especialmente por la vía digestiva, inmediatamente se intercambia con el líquido extracelular, y de ahí el extracelular ya pasa al líquido intersticial y después al intracelular. Es decir que estas flechas de doble vía es la difusión de líquido, que hay pasaje habitualmente, y eso lo mantiene en equilibrio. Hay pasaje de líquido del plasma hacia el intersticio, y del intersticio hacia el intracelular, y del intracelular hacia el intersticial, y del intersticial hacia el extracelular. Acá vemos perfectamente, recordamos esta diapositiva, en donde podemos ver que el agua lo tenemos intracelular, adyacente tiene el intersticial,
y acá tenemos, ¿no es cierto?, el plasmático. Y hay continuamente movimientos del agua del plasma hacia el intersticio, del intersticio hacia adentro de la célula y de la célula hacia el intersticio y hacia el plasma. Es decir, que esto es muy dinámico, no son envases cerrados donde no hay, el agua está sin circulación y está fija, sino continuamente hay desplazamiento de agua entre estos distintos compartimientos. Recuerden que en la gran mayoría de las células el agua es permeable y se va moviendo por diferencia de osmolaridad. Tal es así que la osmolaridad prácticamente es la misma tanto en el intracelular, en el extracelular y en el plasma, con pequeñas diferencias que puede haber por algún tipo de efecto Doma. Acá tenemos lo que dijimos recién, la composición es distinta. Fíjense que en el plasma aparecen proteínas, en el líquido intersticial no hay proteínas y si hay gran componente de proteínas dentro del intracelular. Y los componentes de los electrolitos son distintos, fundamentalmente en el intracelular habíamos dicho potasio, muy poco sodio, esta barrita es de sodio, en cambio en el intersticial sí predomina el sodio y predomina el plasma obviamente. Lo que habíamos también hablado, el principio de electroneutralidad, es decir, que tanto en el compartimiento, en el plasma, en el intersticio, en el intracelular, es decir, que en cada compartimiento se mantiene igual es la columna de los cationes con lo de los aniones. Ahora, el agua sí pasa a través del plasma al intersticial y del intersticial pasa al intracelular movido por la diferencia de osmolaridad y así en forma inversa del intracelular pasa al intersticial y del intersticial va pasando hacia el plasma. Entonces todo esto va siendo dinámico y continuamente hay movimiento de agua de compartimiento en compartimento. Sin embargo, eso nos mantiene que existe un equilibrio entre el agua que va entrando y el agua que va saliendo. Acá tenemos la composición, en la misma diapositiva que vimos, recordemos la composición especialmente de los electrolitos a nivel de extracelular y de intracelular y no olvidándonos nunca del pH que ya tuvimos la conversación en su clase correspondiente. Ahora volvemos a este equilibrio. ¿Qué les quiere representar? Recién dijimos que continuamente había movimientos de agua, es decir, continuamente en el gráfico está graficando este esquema, continuamente este bidón le está entrando agua y continuamente a este otro bidón está saliendo agua. Sin embargo, estas columnas de agua generalmente están equilibradas, es decir, el ingreso de agua al bidón y el egreso del agua al bidón son iguales, por lo tanto esta balanza se mantiene equilibrada. Eso es lo que quiere representar en la diapositiva y eso es lo que vamos a ver ahora en el balance de agua. Es decir, vamos a ver cuáles son los ingresos de agua y cuáles son los egresos de agua. En el día generalmente esto se va equilibrando de tal manera que a veces en algún momento del día hay más pasaje de líquido intracelular al extracelular, en otros momentos del extracelular al intracelular y va manteniendo de esta manera también el volumen y la composición, y cuando hablamos de composición es importante también comprender la osmolaridad, que es la fuerza que va haciendo desplazar estos volúmenes de agua a través de la membrana celular o en los espacios extracelulares, como es el intersticial o el plasmático. Esa es la idea de esta diapositiva. Recuerden que el volumen de agua que entra en el día, generalmente el balance se hace diario, es lo mismo que sale. Esto lo van a ver mucho en los pacientes internados, donde en las hojas de enfermería, en los controles de enfermería, están los ingresos, los egresos, ya sea los ingresos por vía endovenosa o los distintos egresos que pueden tener por las vías naturales o por una fístula, por vómitos, etcétera, etcétera. Eso está en el campo de la patología. Nosotros ahora vamos a ver el balance normal fisiológico. Y acá tenemos
fíjense lo mismo, acá tenemos acá tenemos la entrada de agua a estos componentes o a estos compartimientos, y tenemos también la salida de agua de los compartimientos. ¿Por dónde entramos agua? ¿Por dónde incorporamos agua a nuestro organismo? Obviamente se incorpora por el agua bebida, que es muy importante, el agua que nosotros incorporamos en forma voluntaria y que ingresa por nuestro aparato digestivo. También el agua de los alimentos, porque nosotros no por ahí solamente nos quedamos con que el agua viene del agua natural, el agua propiamente dicha, o gaseosas, o jugos, o las sustancias líquidas, pero los alimentos también tienen agua en su interior, y también tenemos una fábrica de agua nosotros endógena, que es la llamada agua metabólica, que aproximadamente es muy bajo la capacidad que tenemos de producir agua nosotros, y que no satisface las necesidades diarias. Es decir, que diariamente, si bien podemos nosotros producir agua, pero fundamentalmente tenemos y dependemos del agua exógena. Esa agua exógena proviene tanto del agua líquida, o de los jugos, o de las bebidas, de las sustancias acuosas que incorporemos, pero también de sustancias sólidas, como son los alimentos, que dentro de los alimentos también contienen agua. ¿Cuáles son las salidas de agua que nosotros tenemos durante el día? Dentro de estas salidas de agua o pérdidas de agua, vamos a ver que hay pérdidas que son fijas, que no se pueden regular, es decir, que no están sujetos a una mayor o menor pérdida de agua de acuerdo a las necesidades del sistema, sino que son pérdidas fijas, y hay otras pérdidas que son más controlables. ¿Por dónde perdemos agua? ¿Por dónde emigramos o sale agua? Lugar de pérdida de agua por difusión importante es a través de la piel, a través de nuestra superficie corporal. Continuamente, por difusión y por evaporación, estamos perdiendo agua. Otra es a través del sistema respiratorio. Algo vimos cuando vimos aparato respiratorio, vimos que los pulmones a nivel del alveolo se cargan de agua, como vamos a ver dentro, y vamos a repasar un ratito, y que durante la expiración se elimina también vapor de agua. Por lo tanto, hay una pérdida de agua por vía respiratoria. ¿Por qué otro sistema se puede perder agua o están los egresos de agua? Por el tubo digestivo. El tubo digestivo, en las heces, generalmente perdemos muy poca agua, unos 200 o 100 o 200 mililitros, muy poca, pero que sí puede estar aumentado en algunas situaciones de pérdidas de agua por aparato digestivo, como pueden ser vómitos, diarreas, que pueden producir grandes deshidrataciones. Y otro de mecanismos de perder agua es a través del sudor, a través de las glándulas sudoríparas, que eliminan agua junto con sodio, y que es un mecanismo regulador dentro de la temperatura. Cuando hay aumento del calor o aumento de la temperatura ambiental, o en la producción de calor del parte del organismo, como es en el ejercicio, uno de los mecanismos de refrigeración es la pérdida de agua con sodio, y se pierde también, obviamente, el volumen, que ya vamos a hablar de los volúmenes. Eso es lo que tenemos como pérdida de agua, y por supuesto el mayor egreso de agua se da a través del riñón. ¿Qué vamos a hablar de todo esto? Dijimos que teníamos pérdidas fijas. Las pérdidas fijas son aquellas, o insensibles, que no nos damos cuenta y que no se pueden regular. Son, por ejemplo, las pérdidas que es por el vapor de agua a nivel de la respiración,
la perspiración, que se llama, a través de la piel, es decir, esa pérdida de agua continua que hay hasta a nivel de la piel, no puede regularse si nosotros estamos deshidratados y un día de mucho calor la DH está muy aumentada, pero y se necesita disminuir la pérdida de agua. Bueno, por la piel no lo podemos evitar, tampoco lo podemos evitar por a nivel del pulmón. Por el sudor está muy relacionado, como dijimos, por el ejercicio, la actividad metabólica. En la parte digestiva tampoco, si funciona bien la parte digestiva, por ese se elimina muy poco, y por más que estemos deshidratados va a haber esa eliminación de 100 o 200 mililitros por ese, sino que el principal regulador, como ya vimos, y ajuste del agua corporal es el riñón. Si sobra agua o tenemos un exceso de agua, se eliminará ese exceso de agua por orina, y si hay una escasez de agua en los líquidos corporales, este riñón recuperará la máxima cantidad de agua posible, pero nunca el 100%. Por lo tanto, siempre hay un volumen urinario indispensable y obligado, que es aquel que se necesita para eliminar todos los solutos correspondientes. Este volumen urinario mínimo es una pérdida también obligada, es decir, que si nosotros tenemos una gran deshidratación y un aumento de la DH, siempre vamos a orinar. Y ese volumen mínimo de orina, que es aproximadamente unos 300 o 500 mililitros por día, es una pérdida obligada de agua. El resto, si tomamos el resto por gran acción de la DH y hubo una reabsorción de DH, ese volumen de agua es regulable, pero como les digo, hay un mínimo de agua que se pierde por orina, que es esencial y que es obligado y que sirve de solvente para la eliminación de todos los componentes de la orina, como ser sodio, hidrogeniones, potasio, entre los más principales. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Acá tenemos, fíjense, la ingesta de agua, con los ingresos. Los ingresos dijimos que en fisiología normal es por vía digestiva, también puede haber por vía parenteral, en el caso de que no podemos tomar agua y nos ponen un suero, pero este ingreso de agua puede estar regido por varias cosas. Desde el punto de vista fisiológico, la sensación de sed, es decir, cuando nosotros tenemos sensación de sed y vamos voluntariamente a tomar agua, esa sensación de sed está dado por el aumento de la DH cuyos estímulos a nivel del hipotálamo sabemos que son los estímulos, son osmorreceptores, y que se estimula cuando aumenta la osmolaridad plasmática o cuando disminuye mucho el volumen plasmático. Es decir, el volumen tiene que disminuir 30% en forma aguda para que se libere bruscamente la DH, sino que pero el ajuste habitual lo está haciendo la osmolaridad. Cuando aumenta la osmolaridad, necesitamos líquido y se disuelve esa osmolaridad, hay un aumento de la DH. Además de su acción que va a tener obviamente en el riñón, que ya lo hemos visto, aumentando la reabsorción de agua, y al aumentar la reabsorción de agua va aumentando el volumen de agua en los líquidos corporales. También esta DH da la sensación de sed, es decir, nos lleva a la sensación de tomar conductas de ir a tomar agua exógena. Y también otro estímulo de la sed es la angiotensina. Recuerden que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los estímulos de la renina, uno era la hipovolemia, la disminución de la presión arterial, el aumento del sodio, la disminución del sodio y el aumento del potasio. Este circuito ya visto, renina, angiotensina 1, angiotensina 2, esta angiotensina 2
además de producir la vasoconstricción que vimos, además de producir el aumento de la aldosterona, y que esta aldosterona va a tener la retención salina, aumentando la reabsorción de sodio a nivel de la nefrona distal y por lo tanto aumentando el volumen y la presión arterial, también esta angiotensina 2 actúa a nivel de los centros del hipotálamo y da la sensación de sed. Es decir, que desde el punto de vista fisiológico, entre otros, pero fundamentalmente el aumento de la ADH y el aumento de la angiotensina da la sensación de sed, como también la deshidratación de las células de la mucosa de la boca también da la sensación de sed, que es lo que ocurre más bien en los animales. En los animales, cuando ellos tienen la sensación de sed, buscan conductas para ir a tomar agua, buscan conductas de ir a tomar agua. Es decir, si ustedes tienen un animal en su casa, un perro, por ahí el perro cuando tiene la sensación de sed busca y va al lugar donde habitualmente toma agua. Pero ¿qué pasa en nosotros, en los humanos? En los humanos la ingesta está muy socializada, depende mucho de lo cortical, depende mucho de factores externos. Por ejemplo, acá nosotros en viejas épocas, no ahora en pandemia, pero en viejas épocas nos juntábamos con nuestros amigos y tengamos o no tengamos sed, nos juntábamos a tomar algo o a comer, porque acuérdense que con los alimentos también incorporamos agua sin la necesidad de tener en ese momento la sensación de sed. Nos juntamos, bueno, vamos a tomar algo, nos sentamos y pedimos algo para tomar. La ansiedad también, procesos ansiosos, no sabemos qué hacer, o por ahí vamos sin tener una sensación de sed, vamos a la heladera y de paso tomamos agua durante el trabajo sin tener la sensación de sed, es decir, sin que la ADH y la angiotensina estén estimulándonos, pero durante el trabajo, bueno, nos tomamos un café, nos tomamos un té, mientras estudiamos, ustedes mientras están estudiando por ahí estamos tomando mate, estamos agregando agua sin tener la sensación, es decir, que habitualmente nosotros incorporamos un exceso de agua, un volumen mayor a aquel que la fisiología nos está pidiendo. Es decir, ¿cómo podemos regular la ingesta de agua? Prácticamente es muy difícil de regular la ingesta de agua. Es decir, si no tenemos sed, por ahí no tenemos sed y no tomamos agua, pero por ahí no teniendo sed, como les digo, vamos, comemos, nos sentamos a tomar algo, abrimos la heladera o estamos mirando la televisión y nos tomamos un jugo, una cerveza o un mate o lo que sea. Es decir, que está bastante sociabilizado esto de la ingesta de agua. Y como dijimos, no solo el agua la adquirimos en su medio líquido, sino que también con los alimentos. Y hay distintos alimentos que tienen mayor o menor proporción de agua. Obviamente, como todos sabemos, las frutas y las verduras tienen gran proporción de agua. Todo lo que sea fruta, verdura, cítrico, tiene una gran proporción de agua y hay otros alimentos que no tienen tanta agua como son los frutos secos precisamente, las harinas, la leche en polvo por ejemplo tiene muy poca, obviamente está deshidratada y acá dice más o menos, fíjense, lechuga, tomate tienen 95% de humedad y vamos a las harinas de trigo, miren, 12% y la leche en polvo 4% y bueno, ahí está todo más o menos ahí estipulado. Es decir, que nosotros hay comidas que hidratan más y hay comidas que hidratan menos. Y una vez que ya vimos las entradas o el ingreso del agua, vamos a ver la salida. Dijimos que una de las superficies donde se pierde agua por evaporación o por convección es a nivel de la superficie corporal. Eso es así, la superficie corporal, las células, el agua intracelular de la epidermis continuamente va saliendo en forma gaseosa, obviamente no líquida, pero se va perdiendo hacia el exterior.
como está representado en esta, en esta diapositiva. ¿Ven? Continuamente. Por eso es tan importante la superficie de la piel que esté indemne, porque en realidad si bien se pierde un poco de agua, pero es la gran protectora de las grandes pérdidas de agua. Es decir, es como el paquete, es como el sachet, podemos decir así, que es lo que evita que nosotros perdamos grandes volúmenes de agua, como pasa en los grandes quemados. Acá tenemos una mano, una superficie importante. En esta superficie hay continuamente una pérdida de agua en forma prolongada e importante. En un gran quemado como es este, en un gran quemado como es este, donde tiene ya prácticamente el 80% de la superficie quemada, prácticamente ese paciente la tasa de mortalidad es de 100%, aunque ustedes lo vean acá, y lo hemos visto mucho a veces en los incendios, en las personas que salen quemadas y que están hablando y que a los 2 o 3 días se mueren por las grandes deshidrataciones que tienen y las infecciones que tiene. Porque este paciente, este gran quemado con toda esta superficie corporal que vemos acá, es como si fuese un balde pinchado, es decir, introducimos agua, pero continuamente la pérdida de agua por la superficie es masiva. Es como llenar un sachet, supóngase de leche, que está todo roto. Es imposible. Entonces, la piel es muy impermeable y se pierde muy pocos mililitros, como ya vamos a ver en el balance, por este mecanismo de perspiración que se llama, que es como una evaporación de la superficie de las células epiteliales y del agua intracelular hacia el medio ambiente. Los animales no tienen eso, los animales debido al pelaje no tienen pérdidas de agua por la piel, debido a que el tegumento está recubierto por el pelaje. Otra pérdida de agua no regulable y obligada, por ejemplo como la de la piel, y esta tampoco es regulable, es la del vapor de agua a través de la respiración. Nosotros habíamos visto en la clase de hematosis, recuerden que aquí cuando vimos transporte de dióxido de carbono, a nivel del alveolo entraba el oxígeno, desplazaba el hidrogenión y este hidrogenión, bueno, se juntaba con el bicarbonato, se disociaba y se eliminaba el CO2 hacia el alveolo. Y acá también en ese entonces, que es la misma diapositiva, pusimos que se eliminaba el agua y el agua esta se elimina como vapor en la expiración. Acá habíamos dicho, ¿se acuerdan que una de las funciones de la vía respiratoria era calentar el aire inspirado y también humidificarlo? Bueno, fíjense cómo el aire que entra acá, habíamos puesto a 22 grados aproximadamente en esta diapositiva, tenía 7 miligramos de agua por litro de aire y que a nivel del pulmón estaba a 37 y 44 miligramos de agua por litro de aire. Entonces, fíjense, cuando el aire es expirado, sale con este vapor de agua y que eso se puede ver a veces con la diferencia de temperatura, cuando sale en nuestro cuerpo, sale a 37 grados y afuera hay muy baja temperatura, se ve el famoso ese vaporcito blanco que se produce cuando se expira en un ambiente frío, como les digo, en un medio ambiente frío, o si no, lo podemos experimentar perfectamente cuando se enfría el aire expirado, cuando en un espejo y el espejo se empaña. Es decir, eso es una demostración de que por más que no lo veamos, el agua, no despedimos gotas de agua, pero sí vapor de agua y es una pérdida continua. Imagínense, nosotros respiramos
durante las 24 horas del día, entonces es una pérdida insensible y es una pérdida continua y es una pérdida no regulada. Es decir, acá en este proceso de eliminación de agua no existe ninguna hormona que regule más o menos pérdida de agua. Se pierde con la expiración. Esto es muy evidente cuando pierden para la temperatura y una forma de refrigeración o una forma de pérdida también de agua de los animales es a través del jadeo, donde con el aumento de la respiración van perdiendo también, además de temperatura, van perdiendo vapor de agua. En los animales está muy aumentado porque ya dijimos que esa perspiración a través de la piel no se da por el pelaje del mismo. Y después tenemos ¿qué otra vía de pérdida de agua? A través del sudor. El sudor las glándulas sudoríparas están en relación, como vemos acá, con la vascularización y con, a nivel de los capilares, con la vasodilatación. Cuando se hace un ejercicio o cuando aumenta la tasa metabólica o cuando hay un calor ambiental, todos sabemos que transpiramos, que nuestra piel está caliente, que nuestra piel está vasodilatada, está roja, que es una forma de perder calor, y que eso hidrata más a las glándulas sudorípadas y que estas glándulas sudorípadas pierden en forma acuosa agua, no es la perspiración que es en forma de vapor, ¿no es cierto? Porque la perspiración se da sobre la superficie de la piel, sobre la epidermis. En la piel tenemos las glándulas anexas y que tenemos en estas glándulas que son glándulas sudorípadas. Es otro tipo de glándulas que pasa líquido ¿de dónde? Del capilar, pasa líquido hacia la glándula y la glándula en su estructura tubular salen gotas de agua en forma líquida sobre la superficie, como lo vemos acá. Una imagen muy típica de Nadal cuando uno lo ve jugar al tenis, ¿no? Que son producto de esa secreción o de esa salida de agua a través de las glándulas sudorípadas. Esto es como un mecanismo de pérdida de calor, da este tipo de sudor, un sudor más bien líquido, un sudor que desciende por la gravedad sobre la superficie de la piel, a diferencia, si ustedes recuerdan, y esta misma foto también está sacada de ahí, cuando hablábamos de regulación de la presión arterial y cuando hablábamos de la descarga simpática porque bajaba la presión arterial y se producía la vasoconstricción, la taquicardia, la palidez por la vasoconstricción y la sudoración fría. Esa sudoración fría es que era estimulación directa de la glándula y que esa glándula sudorípada tiene también componentes más bien oleosos, más bien aceitosos, entonces este era un sudor sobre una piel fría, sobre una piel vasocontraída y un sudor muy oleoso, muy adherente a la superficie, es decir, no caía como este o como este en la frente, típico del calor, sino que más bien quedaba pegado porque tiene componente más oleoso que acuoso, como el del que se produce acá. El del calor tiene un gran componente acuoso, por lo tanto hay una pérdida también de agua por esa vía. Entonces ya hemos visto la perspiración, la sudoración, dos mecanismos distintos, y el de la respiración. La otra que dijimos, ¿por dónde se puede perder agua? Se puede perder agua por el tubo digestivo. Si bien nosotros tenemos, y lo vamos a ver en digestivo, aproximadamente secretamos 1 litro, 1,5 litros de saliva, es líquida.
Entre la secreción gástrica es 1 litro o 1,5 litros más. La secreción hepática con la bilis son aproximadamente unos 800 mililitros por día. Todo es por día. Secreción pancreática, otros 800 mililitros por día. Tenemos aproximadamente, y más la secreción intestinal, tenemos aproximadamente como 8 o 9 litros de líquido dentro de nuestro tubo digestivo. Sin embargo, por las heces no salen más de 100 o 200 mililitros, lo que significa que, y ya sabemos que el contenido del tubo digestivo es líquido hasta aproximadamente el colon ascendente, y después en el colon, en la parte más superior del colon ascendente, transverso y colon descendente, hay una gran reabsorción de agua. De esos 9 litros por día aproximadamente se reabsorben prácticamente el 100%, y por las heces salen un 100 o 200 mililitros. Por supuesto que todo esto se puede ver alterado en distintas patologías que produzcan vómitos o diarrea, donde tenemos una gran eliminación de líquido y pérdidas de este balance. Es decir, que durante las diarreas, especialmente el niño o en la tercera edad, o en jóvenes adultos, cuando son muy intensas, pueden producir trastornos en la deshidratación y movimientos de líquido intracelular al intersticial y de ahí al transcelular, que serían estos los transcelulares, que serían aquellas secreciones también del tubo digestivo. Y por supuesto que tenemos el gran protagonista de esta regulación de los líquidos, que es el riñón, que ya lo vimos en fisiología renal, ya lo vimos cómo se regula, y que este riñón tiene la capacidad de recuperar o de reabsorber la cantidad de líquido necesaria para mantener la homeostasis, y el excedente eliminarlo, y si no hay excedente, y todo tiene que recuperar, siempre va a eliminar una pérdida obligada mínima, que es aquella, como dijimos, que se necesita como vehículo, como solvente para eliminar y cumplir la función renal, como para eliminar fundamentalmente hidrogeniones, muy poco sodio. Recuerden que elimina muy poco sodio, pero sí potasio y sí urea y algunas otras sustancias así importantes como el amoníaco, el amonio, y los fosfatos, los buffers de la sangre, de la orina. Es decir, siempre se necesita un volumen mínimo de orina, y que está considerado como una pérdida obligada. El resto del volumen es la gran disponibilidad que cuenta el riñón para adaptarlo a su medio interno, como hemos venido hablando durante todas estas clases de fisiología renal. Recordemos perfectamente que la velocidad de filtración glomerular, lo que se filtraba, que dependía de la presión hidrostática capilar y del KF, que era lo de la membrana y la permeabilidad de la membrana en la superficie, la velocidad de filtración glomerular daba más o menos 120, 125 mililitros por minuto. Eso llevado a día eran 180 litros por minuto, y realmente se eliminaba, 180 litros por día, y se eliminaba por día 1 litro, 1 litro 800, es decir, que el riñón reabsorbe el 99% de lo que se filtra. Eso lo hacía a través de su recorrido por las distintas partes de la nefrona. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbía más o menos el 67%, en el asa de Henle, en la parte descendente, que era permeable al agua, se reabsorbía un 15 o un 20%, y después todo el resto en la nefrona distal. Acá participaba la aldosterona, recuerdan, era bajo la influencia de la aldosterona la reabsorción de sodio, cloro, y fundamentalmente acá en el colector, a través del ADH,
que el ADH viene acá por el vaso, actuaba sobre la membrana basal del túbulo colector y eso hacía exponer las aquosporinas y esta aquosporina producía, según la presencia de mayor o menor aquosporina, producía más o menos reabsorción de agua a nivel del tubo colector y de ahí balanceaba qué es lo que recuperaba el plasma y qué es lo que eliminaba por orina. Todo eso es fundamental para esta función. También teníamos el sistema renina-angiotensina, ya sabemos cuáles eran los estímulos de la renina, especialmente la hipovolemia, la hiponatremia, la hipotensión y la hipercalemia, y que bueno, pues, era la producción de renina, actuaba con la angiotensina, el angiotensinógeno, pasaba a angiotensina 1, y acá se producía esta angiotensina 2. Esta angiotensina 2, además de producir la vasoconstricción y de producir la producción de estimular la corteza suprarrenal y aumentar la aldosterona y que la aldosterona reabsorba sodio y agua, esta angiotensina 2, recordemos que también da un estímulo para la sed. Entonces, que aquí tenemos dos mecanismos, uno recuperando o disminuyendo la pérdida por orina de líquido y por el otro lado estimulando el ingreso de líquido de agua exógena. Pero el mayor protagonista de esta situación sabemos que es la ADH. La ADH es la hormona en la neurohipófisis, cuyo estímulo principal lo habíamos visto también porque la misma diapositiva es la disminución de la volemia, que no es el principal, pero sí es muy prevalente, es decir, que la volemia tiene que disminuir mucho, más del 20 o 30%, pero cuando se estimula la ADH por esta disminución es prevalente, es decir, tiene una gran acción. Ahora, el más sensible, ¿cuál era? El aumento a la osmolaridad. Cuando aumentaba la osmolaridad se produce la liberación del ADH, esa ADH produce sed, recordemos, produce la sensación de sed y la conducta a lo mejor de ir a incorporar líquido y eso es lo que actúa fundamentalmente acá, como dijimos, a nivel de la membrana basal y produciendo aumento a la permeabilidad del colector y aumentando la reabsorción de agua. Esto es lo que pasa cuando nosotros incorporamos agua de más, supónganse, por las cuestiones sociales, como decimos, porque tenemos ganas, nos da ganas de tomar agua. ¿Qué ocurre? La osmolaridad plasmática disminuye, entonces acá la osmolaridad plasmática está como que está disminuida, sobra más líquido, la secreción de ADH disminuye y al disminuir la secreción de ADH habíamos dicho que la reabsorción de agua es mucho menor, se elimina más agua. Esto lo habíamos dicho ya en renal, ¿se acuerdan? La urea se concentraba menos, por lo tanto había menos pasaje de urea y se eliminaba más volumen de agua. Es decir, que este exceso de agua se elimina aquí por orina a través de este fenómeno del ADH. También que habíamos visto en esa clase de fisiología, habíamos dicho grandes deshidrataciones, ejercicio, pérdida en un lugar donde no podemos tomar agua, pérdidas especialmente gastrointestinales. Les pongo gastrointestinales porque vimos que son como 9 litros que hay dentro del espacio o del tubo digestivo, que es un volumen importante y también tiene electrolitos, también tiene cloruro de sodio, entonces cuando se pierden por vómito o por diarrea, produce grandes movimientos de los líquidos, como también son los gran quemados, como lo dijimos. En estas situaciones, ¿qué pasa? Hay un aumento de la osmolaridad y poco líquido, fíjense la proporción, hay un gran aumento del ADH, hay un gran aumento de la reabsorción de agua, con un aumento de la concentración de urea al final del colector, por lo tanto mayor reabsorción de urea, y aquí tenemos, fíjense, un pequeño volumen urinario, pero que es suficiente o es lo mínimo que sea de solvente y que sea para eliminar
las sustancias esenciales que le permiten mantener la homeostasis, que es la función del riñón. Es decir, permiten eliminar hidrogeniones, permiten eliminar potasio, y estos solutos necesitan un determinado volumen. Ese volumen aproximadamente son como 500 mililitros por día, al menos se deben eliminar. Son los necesarios de orina para que el riñón mantenga su homeostasis. Por eso cuando después o escuchan hablar de insuficiencia renal y de oliguria, es cuando se orina menos de ese volumen esencial, que es oliguria, es menos de 500 mililitros en 24 horas en un adulto, y anuria es prácticamente menos de 100 o menos de 200 mililitros. Y acá también habíamos visto en la clase de fisiología renal cuando se pierde sangre entera, es decir, tanto solutos como solventes, en los grandes politraumatizados, en las grandes hemorragias digestivas, trastornos ginecológicos, gineco-obstétricos, se pierde tanto volumen y solutos, por lo tanto la proporción no está alterada, pero sí la volemia, y como dijimos, que la volemia es cuando disminuye 20 o 30%, era un fuerte estímulo para la ADH y se produce todo lo mismo. La reabsorción de agua con el aumento de la urea, pasaje de urea, y prácticamente una oliguria muy importante o una disminución de la diuresis. Y también habíamos visto que era lo que había ocurrido, por eso el riñón juega mucho en este balance, que cuando aumentábamos la ingesta de soluto, sal, o le agregábamos sal o alimento salado, eso se absorbía por tubo digestivo y empezaba a aparecer, ¿qué cosa? Una mayor osmolaridad. Es el estímulo, como ya dijimos, para la ADH aumenta la reabsorción de líquido y disminuye la reabsorción, la pérdida obviamente por orina, como vemos acá en la flechita. Ahora bien, ¿qué pasaba? Si bien al comer sal aumentaron los solutos y por la acción de la ADH volvió a la osmolaridad normal, pero a expensas de un aumento del volumen, por lo tanto quedó igualado en osmolaridad, tiene la misma molaridad que antes, fíjense, más o menos mitad y mitad, pero sin embargo a un volumen mayor. Entonces, aquí, ¿quién participaba? Participaba el factor atrial natriurético. ¿Recuerdan ese factor atrial natriurético que era? Que se producía al aumentar la volemia, acá aumentamos la volemia, era captado por la distensión de la aurícula derecha, donde están esas células que al distenderse la aurícula derecha producían el FAM, y ese aumento del FAM iba a producir a nivel de la arteriola aferente una vasodilatación. Por lo tanto, al producir una vasodilatación iba a producir un aumento de la presión hidrostática capilar, y al producir un aumento de la presión hidrostática capilar iba a producir también un aumento de la velocidad de filtración glomerular. Y además, ese FAM iba a producir una inhibición de la aldosterona, por lo tanto, al producir una inhibición de la aldosterona por orina, se iba a eliminar más sodio, y ese sodio también iba a arrastrar agua, que es por ser osmóticamente activo. Entonces, fíjense que acá se pierde soluto y se pierde agua. Por lo tanto, había quedado en esta situación. Recuerden, antes de comer sal, comemos la sal, aumenta la osmolaridad, el sistema DH establece la osmolaridad otra vez o
repone o equilibra la osmolaridad otra vez a expensa de un aumento del volumen, y el fan es el que se encarga de volver al volumen inicial perdiendo solutos, especialmente el sodio, y ese sodio arrastrando agua y volviendo otra vez a la composición y al volumen de los líquidos corporales. Es decir, acá volvemos a ver lo del riñón, porque vemos que en el balance hídrico es fundamental la acción renal. Por lo tanto, ¿cómo es el balance hídrico? Miren, ustedes acá lo van a sacar de varios libros, lo van a ver, los valores son muy relativos, pero lo importante que lo que es, que el total de las pérdidas en 24 horas sea aproximadamente lo mismo que los ingresos. Miren, ¿por dónde podemos ingresar? Bueno, líquidos ingeridos, le dice esto de Guyton, líquidos ingeridos 2100. Aquí en estos líquidos ingeridos está el agua y está por los alimentos, y la tasa metabólica acá le ponen 200, en otro le ponen 300, más o menos por ahí funciona, por ahí va. ¿Por dónde perdemos? Por la perspiración insensible aproximadamente unos 350, por la respiración otros 350, por el sudor miren que poco, 100 mililitros, por las heces muy poco, y obviamente por orina es el que continuamente está regulando, el que continuamente se va perdiendo ese exceso de agua, es el que se pierde por orina. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, en un ejercicio prolongado, no sabemos cuánto líquido incorporamos, la tasa metabólica solamente 200, no sabemos cuánto ingresado, pero sí cuánto perdemos, porque después vamos a ingresar, cuando descansemos vamos a tomar agua, pero se pierde igual 350 por los pulmones, por pérdida insensible, es decir, por la pérdida de evaporación de la piel igual, porque no tiene nada que ver con lo del calor. Por los pulmones sí se pierde más, porque la respiración aumenta, hiperventila, y al hiperventilar aumenta la eliminación de vapor de agua. Por el sudor aumenta importante, por las heces no, y por orina, miren, por orina 500, es decir, hubo un gran aumento, supónganse, por el sudor, por la transpiración, y en orina, cuando después termina el ejercicio, se orina. A veces en los jugadores tienen que darle un poco de líquido para que orinen, para hacerle el antidoping, por ejemplo. Miren cómo se ha reducido, se ha reducido, y acá hemos tenido una pérdida como de 6.600. Después recuperaremos con la ingesta de agua. Acá tienen otro ejemplo, miren, donde acá más o menos igual a la pérdida por orina, como es el equivalente más o menos a lo que incorporamos. Pérdida por heces muy poco, por la respiración también poco, piel no sudor acá le da un poquito más, y el agua metabólica 300 le da acá, y alimentos 700 y agua bebida 1500 aproximadamente. Es decir, son valores, acá le da 2300, acá le da 2500, son valores aproximados. Sepan ustedes que, bueno, por perspiración y por las heces son esos valores, más o menos 350, por la respiración, por la perspiración también unos 350, la pérdida por heces es muy poca, y que generalmente los grandes reguladores, ¿quiénes son? Es el agua que nosotros ingerimos, ya sea en forma voluntaria, en forma social, en forma sin la necesidad de sed, y también agreguémosle los alimentos, y que el gran regulador de esto, ¿quién es? El riñón, que de acuerdo a las circunstancias nos va a dar distintos tipos de orina. Fíjense, desde orina muy concentrada a orina prácticamente muy diluida, obviamente de acuerdo a la relación que tengamos con la ingesta de agua. Y acá tenemos precisamente qué es lo que ocurre, por qué se mantiene, porque nosotros tenemos que la ingesta de agua, ¿por dónde viene? Por la vía digestiva, tenemos el estómago y por intestino.
¿Y hacia dónde pasa? Hacia el espacio extracelular, y del espacio extracelular pasa al intersticio, y del intersticio pasa al líquido intracelular. Es decir, si nuestras células están deshidratadas, nosotros tomamos agua, pasa por el intestino, pasa primero, como dijimos, extracelular, intersticial, y después va al intracelular. ¿Y por qué se mueve? Se mueve porque la membrana es permeable al agua, y el agua se mueve por diferencia de osmolaridad. Acá en este sistema vemos que hay más osmolaridad, por lo tanto, ¿qué pasa? El líquido pasa donde hay mayor osmolaridad, y ¿qué ocurre? Ocurre, miren, que acá está a igual osmolaridad, pero distintos volúmenes, como pasa en el líquido intracelular con el líquido intersticial. Fíjense, están igualados en osmolaridad, pero el intracelular tiene mayor volumen que el otro. ¿Por qué? Porque en el intracelular hay más osmolaridad. ¿Y cuál es más osmolaridad? Al principio hay más osmolaridad. ¿Y cuál es la más osmolaridad? Las proteínas. Cuando pasa el líquido intersticial al intracelular, el intracelular sube, obviamente, y ambos alcanzan el equilibrio de osmolaridad, que es este ejemplo. Por eso decimos, ¿se acuerdan? Que era cuando, que acá tenemos que el líquido intracelular, la columna es más alta que el líquido intersticial. Sin embargo, la osmolaridad de este y del intracelular son iguales, pero este tiene más volumen porque hay sustancias aquí más osmóticamente activas. Fundamentalmente, dentro de las células, esas sustancias son las proteínas. Que también tenemos las proteínas a nivel plasmático. Fíjense, las proteínas a nivel plasmático también son sustancias osmóticamente activas. Muy bien, entonces acá me parece que queda claro en este ejemplo como cuando entra agua, y acá está la membrana, esta sería la membrana celular, que la membrana sí es selectiva para los distintos solutos, pero es permeable al agua, o sea, es selectiva para solutos. Por ejemplo, para las proteínas no las deja pasar. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay sustancias más osmóticamente activas que llaman agua o atraen agua, y al atraer agua aumenta el volumen. Por eso, la distribución de los líquidos corporales no es igual. Es igual en la osmolaridad, pero no en su volumen. El líquido intracelular se lleva, como vemos acá, el 40% del peso corporal. Fundamentalmente por sus proteínas que tienen en su interior celular. Y acá, para ir ya terminando, vemos un simple ejemplo de qué pasa cuando hace calor. Cuando nosotros tenemos calor, tenemos una gran pérdida a través, como vimos, del sudor, a través de la respiración, porque son mecanismos de refrigeración para la pérdida del calor. Tenemos la sensación de sed, podemos o no incorporar agua, depende de la circunstancia. ¿Y qué tenemos? En un aumento de la osmolaridad por pérdida de líquido. Vimos recién ahí cómo en el ejercicio se puede perder como hasta 5.000 mililitros de sudor. Acá no tiene mucha pinta de estar en ejercicio este hombre, pero bueno, está con mucha radiación solar, con mucha poca ventilación y refracción del calor, con poca posibilidad de refrigeración. Hace una gran pérdida de volumen, aumenta la osmolaridad, se produce obviamente el aumento del ADH, la mayor capacidad de reabsorción o de líquido, con una pérdida muy poca por orina, pero sí la necesaria, como ser una pérdida obligada. Entonces recordemos cuáles eran las pérdidas obligadas. Eran la de la respiración y la perspiración, y la de las heces. Y este mínimo volumen de orina también es una pérdida obligada. Acá tenemos un aumento del ADH, por lo tanto ese aumento del ADH también nos da la sensación de sed de este paciente, o de esta persona, no paciente. Puede pasar lo contrario, puede pasar que nosotros
nos tomemos todas estas cervezas en una reunión social, ¿qué es lo que vamos a pasar? Vamos a tener que, además que la cerveza de ser diurético, pero supongamos acá tenemos un gran aumento del volumen, una gran disminución de la osmolaridad, por lo tanto, al disminuir la osmolaridad, la DH es muy poca la reabsorción a nivel del tubo colector o de la nefrona distal, con gran eliminación de agua. ¿A dónde? Hacia la orina. Por lo tanto, esto nos hace ir reiteradamente, como aumenta la velocidad y aumenta el volumen minuto urinario, cada tanto se va llenando la vejiga y nos hace ir al baño repetidas veces hasta que se logre ese exceso de agua, se equilibre con ese exceso de agua incorporada, se equilibre con el agua eliminada. Y así va funcionando este balance hídrico. Espero que lo hayan entendido y nos veremos en la próxima. Muchas gracias.